Un saludo. Ejemplo de prueba de hipótesis de comparación de medias. Diferencia de medias. Se debe elegir entre dos empresas para contratar un proceso. De experiencias previas se tiene la información que se presenta en la tabla. Al 5% de significancia, ¿puede afirmarse que el costo unitario es el mismo entre ambas empresas? Los datos siguen la distribución normal. Suponga que las desviaciones estándar son diferentes. Se nos muestra entonces la información, cuál es el costo promedio de la empresa 1, el costo promedio de la empresa 2, así como el tamaño de la muestra. Los datos que tenemos entonces son los siguientes. 145 de tamaño de muestra para la empresa 1, con una media de 4.07, una desviación estándar de 0.97. Para la empresa 2, un tamaño de muestra de 102, una media aritmética de 3.89 y una desviación estándar de 0.85. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Nos está preguntando si el costo promedio, costo unitario promedio entre ambas empresas es el mismo. Entonces tenemos que establecer nuestra hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis que se establece es la siguiente. La hipótesis nula establece que las medias son iguales. La hipótesis alternativa establece que las medias son diferentes. El tamaño de la muestra de 145 y 102 es mayor que 30. Recordemos que una muestra de menos de 30 elementos se considera una muestra pequeña. En este caso, considerando que el tamaño de la muestra es mayor que 30, se utiliza la variable aleatoria z. Además, también, como en la hipótesis alternativa se utiliza el signo de comparación diferente de, entonces se trata de una prueba de hipótesis de dos extremos. Recordemos cuál es el modelo para calcular el valor de la variable aleatoria z asociada. Considerando que la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2, el modelo para calcular la variable aleatoria z asociada a ese ejercicio es el que se muestra en pantalla. Ya que tenemos los datos, ahora lo que se tiene que hacer es hacer la sustitución. Al hacer la sustitución y realizar las operaciones, se encuentra que el valor de la z asociada corresponde a 1.54. Ya que se tiene esto, entonces ahora se puede definir sobre la hipótesis, ya se puede tomar el criterio de decisión. Recordemos que existen varias formas de tomar la decisión. Una de ellas es comparando el valor de la variable aleatoria z con el valor de la variable aleatoria z de las tablas. En ese caso, el valor de la variable aleatoria z de las tablas corresponde a 1.96. ¿De dónde viene? Recordemos que debemos consultar las tablas y en ese caso se trata de una prueba de dos hipótesis, de dos extremos con 5% de significancia. Prueba de dos extremos con el 5% de significancia, el valor de z es 1.96. Entonces hace la comparación. 1.54 mayor que 1.96 no es cierto, es falso. Al ser falso, entonces no hay evidencia que permita rechazar la hipótesis nula. No se rechaza que las medias, o en ese caso los costos promedio, sean iguales. Recordemos que existen otros criterios. En este caso, recordemos el criterio gráfico. En el criterio gráfico,
Dibujamos nuestra campana de Gauss y establecemos nuestras regiones de rechazo y la región de no rechazo. Tenemos el eje X y el eje Z. La media 1 menos la media 2 es igual a 0. En el eje Z eso corresponde al 0. Ubicamos los valores de la Z de tablas, que recordemos corresponde a 1.96 para una significancia del 5% en una prueba de dos extremos. En ese caso se ubica tanto a la derecha como a la izquierda del 0, menos 1.96 y 1.96. Y ubicamos nuestro valor de prueba, calculado que fue de Z de 1.54. En ese caso, se encuentra de este lado por ser positivo, se encuentra a la derecha del 0 por ser positivo, y antes de 1.96. Como se observa, cae en la zona de rechazo, en la zona de no rechazo. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, para terminar, nuestra conclusión final es la siguiente. Al 5% de significancia, se considera que los costos unitarios promedio de ambas empresas son iguales. Recordemos que en la conclusión se debe señalar el valor de la significancia. ¿Por qué se llegó a esta conclusión? Se llegó a esta conclusión porque el punto de prueba cae en la zona de no rechazo, no se rechaza la hipótesis nula en ese criterio gráfico, o si se realiza el criterio de la comparación de los valores de Z calculada y Z de tablas, 1.54 no es mayor que 1.96. Gracias por su atención.